El título de este mensaje se llama Enfrentando tus gigantes. Y es una realidad en la vida de todos nosotros, ¿no? Que día a día nosotros tenemos que enfrentar diversas circunstancias, ¿no es así? Situaciones en que la misma palabra de Dios nos dice que por ser hijos de Dios, por vivir en este mundo, no estamos exceptos de pasar por pruebas. Siempre pasamos por pruebas. Pero gracias a Dios por su palabra, porque Él nos dice que en medio de las dificultades, Él está presente. ¿No es así? Y yo quiero preguntarles, ¿hay alguien aquí que no haya pasado por pruebas? ¿O de repente alguien aquí que no esté pasando por una prueba? Pueden levantar la mano. Gracias a Dios que no hay ninguno, porque ya debería estar en el cielo. Todos pasamos por circunstancias difíciles. Y la palabra dice en Juan 16:33, dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice? Vas a tener aflicción, vas a tener problemas, vas a tener conflictos, pero confía, dice el Señor. Confía porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido todos los problemas, yo he vencido todas las dificultades. Hermanos, los problemas, los obstáculos son parte de nuestra vida. Siempre han estado ahí y siempre van a estar. Nadie se va a librar de eso. Pero muchas personas no saben cómo lidiar por esos problemas. Muchos de nosotros nos turbamos, nos desesperamos, es decir, nos quedamos petrificados ahí y nos paralizamos. No sabemos cómo lidiar con los problemas. Unos problemas que a veces dejamos que nos ahoguen, ¿no? Yo he conocido muchas personas y en este fin de semana, antes de llegar al fin de semana, mejor dicho, recibo una llamada de una mujer y me dice, estoy con estos problemas. Entonces le digo, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Pero en medio de la oración ella me decía, ¿yo por qué estoy viva? Quiero morirme, ya no quiero vivir. Y en el nombre de Jesús reprendo toda palabra ociosa que sale de tu boca. Hermanos, nosotros vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar problemas. Muchos en nuestra familia, en nuestra vida diaria, problemas con los hijos, problemas con la esposa, pero muchas veces queremos tirar la toalla y huir de los problemas, ¿no es así? Yo recuerdo mucho cuando mi esposo estaba enfermo. Muchas veces escuché la voz del enemigo que me decía, huye, sal de aquí, corre, déjalo. Y yo tenía que reprender esos pensamientos negativos, porque esa es la naturaleza del hombre. A veces no soportamos las pruebas, a veces no queremos pasar por pruebas y queremos tirar la toalla, como dicen, ¿no? Algunas parejas, hermanos, aún ponen gigantes delante de ellos antes de casarse. Y yo he escuchado muchas parejas que dicen, sí, me caso, me caso, estoy anunciando a todos que me caso. Pero ¿sabes qué? Me voy a casar, pero si no me va bien, me divorcio. Puso un gigante delante de ellos. Hermanos, tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. Tenemos que cuidar las cosas que confesamos. Yo me caso, pero si no me va bien, me divorcio. Esa no es una solución, ¿no? Hay que buscar las soluciones en Dios. Y hay varias razones por las que vienen estas ideas a nuestras cabezas. Hay varias razones, hermanos, por lo que nosotros aceptamos estas diferencias con la palabra de Dios. Porque Dios dice que Él ha vencido al mundo y en Él yo puedo vencer.
Y a veces dejamos los pensamientos y dejamos que pensamientos vengan a mi mente y lo dejamos correr y comenzamos a pensar en negativo. Y eso es lo que damos. ¿No has escuchado o no has hablado algunas veces con personas negativas que todo lo ven negro? Hoy a ti te va a pasar esto. Hoy tú no puedes, ¿no? Sentimientos de inferioridad. Sentimientos de inferioridad porque creemos que somos menos y a veces porque creemos que somos más que otros, ¿no? Palabras negativas que vienen a través de otras personas y que nosotros aceptamos esas palabras como que son verdad y le doy cabida a mi vida. Dios no quiere que nosotros seamos un instrumento de Satanás, sino un instrumento de Dios para vencer las pruebas, las dificultades. Yo recuerdo mucho cuando era niña, tendría pues 9 años, y mi madre, una mujer preciosa, más cuando se convirtió, ya casi al final de sus días, pero cuando yo era niña yo le escuchaba decir siempre a mi madre, si tu padre quiere irse, que se vaya. Alas y buen viento, decía. Las puertas están abiertas. Y yo escuchaba siempre eso. Y mi padre era un hombre que era capaz de sacarle la alfombra a mi mamá cuando ella llegaba o cuando la veía, ¿no? Eran 2 enamorados, pero ella siempre decía eso. Siempre vivía con el temor de que mi padre algún día se fuera. Sí, se fue a la presencia de Dios, pero siempre amando a mi madre con todo su corazón. Pero cuando yo me casé, vino un gigante a mi vida y yo le hice caso. Y entonces fue para mí muy fácil pedirle a mi esposo el divorcio. Y le dije, yo me divorcio. Y me divorcio porque yo puedo salir adelante con mis hijas, lo mismo que mi madre decía. Y me sacaré la mugre trabajando por mis hijas. Porque era lo que yo había recibido todo ese tiempo y había aceptado como propio. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que podemos enfrentar los gigantes. Podemos enfrentar los gigantes cualquiera que se nos cruce en nuestra vida familiar. En todas las familias van a haber problemas. En todas las familias van a haber circunstancias difíciles. Yo no sé si en este momento estás pasando por una circunstancia difícil, por una crisis. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo el Señor nos enseña a tener recursos para salir de esas circunstancias, para vencer a los gigantes. Israel era el pueblo de Dios. Y en esos tiempos el rey Saúl tenía un obstáculo grande para el pueblo de Israel, llamado Goliat. ¿Recuerdan esa historia? Y ese era un hombre que era un héroe para los filisteos, pero era el enemigo del pueblo de Dios. Hermanos, este gigante oprimía, este gigante incomodaba, este gigante avergonzaba al pueblo de Israel. Hasta que un día alguien salió adelante para vencer ese gigante, para vencer los obstáculos que habían para el pueblo de Israel. Y en esta mañana el Señor nos va a enseñar a través de la historia de David cómo podemos vencer a esos gigantes. Cómo podemos enfrentar todos los obstáculos. Él nos va a dar algunas estrategias para vencer. Lo primero que Dios nos dice, enfrenta tus gigantes. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice algunas cosas puedo con Cristo. ¿Así dice? No, dice todo.
todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Y hermanos, esta es una promesa de parte de Dios. Es el punto de partida para nosotros. Tenemos que confiar porque la palabra de Dios es clara, la promesa de Dios es clara. El poder de Dios es real, es verdadero. Y Él nos da la fuerza para poder salir adelante. La misma palabra nos dice ahí en Isaías 43, 2, 3. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las pruebas, ¿quién estará con nosotros? El Señor. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Imagínate, porque dice, yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Quién es tu Salvador, hermano? ¿Quién es tu Salvador, hermana? Es Dios. Dios es nuestro Salvador y Él promete estar con nosotros. Él promete estar con nosotros. Y ahí encontramos a David antes de ser rey. Y dice, vino al pueblo de Dios, ahí donde estaban todos los guerreros, y los encontró angustiados, preocupados. Hermanos, no había ninguno que había tratado de solucionar los problemas de Israel. Los obstáculos, al gigante que se les estaba enfrentando, ninguno podía contra él. Ninguno tenía la confianza de poder vencer ese gigante. Y dice la palabra en 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No temas, le dicen, no teman. Eso es lo que debe decir un padre de familia, ¿no? No teman, Dios está con nosotros. Recuerdo que cada vez que pasamos por crisis de diversas cosas, mi esposo siempre nos llamaba a orar. Mis hijas eran pequeñitas y orábamos los 5, confiando en que Dios era el Señor de nuestra familia. Hermanos, Dios es nuestro Señor. Cuando hay un problema en la familia, con los hijos, con la esposa, cualquier problema que se te presente, Dios está para ayudarte a resolverlo. Pero a veces miramos que no podemos hacer nada, nos paralizamos. Tal vez los problemas del trabajo, no sé, cualquier cosa que estés viviendo, hermanos. Tenemos que actuar. No podemos quedarnos sentados, tenemos que actuar y luchar. Recuerdo que cuando una de mis hijas quiso alejarse del Señor, yo me iba al parque de mi casa que quedaba a la vuelta y caminaba como loquita, ¿no? La gente me miraba y decía, esta parece loca. Iba reprendiendo al diablo en el nombre de Jesús y dedicaba la vida de mi hija al nombre del Señor. Y le decía, no vas a salir con tu gusto, diablo mentiroso. Y caminaba entregando la vida de mi hija en las manos de Dios. Tenemos que actuar, tenemos que luchar, tenemos que saber que Dios está con nosotros para vencer todo gigante. Hermanos, no le temas a los obstáculos, no tengas miedo. No le temas a los obstáculos, enfréntalos. Goliat parecía ser muy grande, parecía ser muy fuerte, poderoso este hombre. Pero ¿sabes una cosa? No resultó ser tan fuerte cuando una piedrita bastó para tumbarlo. No era tan fuerte, no era tan fuerte. Cuando enfrentamos los obstáculos en la familia, hermanos, enfermedades, falta económica, problemas con los hijos, la pérdida de un ser querido, yo lo he pasado.
tenemos que descubrir en Dios que esos gigantes, que esos problemas no son tan fuertes, no son tan grandes como nosotros los hacemos. A veces tenemos un problemita pequeño, pero para nosotros ya es gigante, ¿no? Y lo miramos al problema como, wow, ya me voy a ahogar en este problema. Pero no son tan grandes si nosotros lo miramos con los lentes de Dios. Si miramos las cosas como Dios las mira. Cuando miramos a las cosas, los obstáculos, con los ojos de Dios, ya no nos van a parecer tan grandes. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Porque sabemos que Dios nos sostiene. Sabemos que el Señor nos levanta. Cuando estamos en problemas, Dios nos tiene cargados, hermano. Si tú no puedes, Dios sí lo puede hacer. No permitas que el desaliento te domine, hermanos. No permitas que te invada el miedo. En el nombre de Jesús. Quita todo pensamiento negativo, deséchalo de tu mente. Desecha esos obstáculos que se presenten, hermanos, porque Dios va a tener grandes cosas para ti. Vas a vencer en Él. Él dice, yo vencí al mundo. Yo vencí, dice. Y tú eres un hijo de Dios. Tú puedes vencer con Él. Todo lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Entonces en Él yo puedo hacerlo. Si nos aferramos a Él. Segundo, no escuches la voz de los incrédulos. Primera de Samuel 17, 33, 35. Dice la palabra, y dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Hermanos, la gente negativa tiene el defecto de contagiar a otros. Así era Saúl, un hombre negativo que miraba las cosas con lentes oscuros. Y él trató de influenciar a David. No vayas, tú no puedes, tú eres un muchacho. Siempre habrán personas que quieran hacernos desistir de tomar las medidas necesarias en Dios. Hermanos, siempre habrán personas que van a querer que tú desistas de cualquier decisión para salir de todos los obstáculos. Siempre. Tenemos que dejar de oír a los incrédulos, aquellos que no creen, que siempre, hermano, resalta las cosas negativas. El incrédulo, hermano, se deja dominar por el temor, no por la fe. Él no tiene fe porque es un incrédulo, no cree. Ahora, hermanos, nosotros que conocemos a Dios, nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, al mismo Dios, sabemos que Dios puede vencer cualquier obstáculo. Tenemos que confiar que en Dios tenemos el control. Él tiene el control de todas nuestras circunstancias. No hay nada que Dios no controle en tu vida si tú lo dejas. Tenemos que confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Por eso yo no entendía al principio cuando recién me convertí, me decían, cuando leas tu Biblia, subraya. Las promesas de Dios, subráyalas. En mi Biblia parecía un garabato. Estaba subrayada, escrita hasta ahora. Y tenía mis cuadernos, ya los papiros, como le dicen mis hijas, donde yo escribía todo lo que Dios me hablaba.
Hermanos, Saúl solo veía el lado oscuro de las cosas. Pero David veía lo espiritual. Veía la luz de Jesús. Saúl veía las cosas con su lado humano, su lógica. Pero David veía el poder que Dios tenía cuando él le temía a Dios. Saúl veía a Goliat, hermano, como un gigante invencible. No puedo con este gigante. Pero David veía a Goliat como un incircunciso, vulnerable, como un enano que lo podía chancar. Y a veces somos como Saúl, ¿no? Nunca lo voy a lograr. Tus hijos no van a aprender. Nunca vas a sanar. Nunca, jamás vas a sanar. Siempre serás un mediocre. Tú no tienes 2 dedos de frente. A veces no decimos así y a veces hablamos con nuestros hijos creyendo que somos justos y los maldecimos sin querer. Tú no puedes. ¿Recuerdan la canción que escribió Juan? Todos decían que tú no valías para nada, pero en Dios Él valía. No escuches, hermanos, a los que pasan por alto el poder de Dios. No los escuches. No escuches a los que no tienen el fruto del Espíritu Santo. No los escuches. A los que vienen con un espíritu como el de Saúl, que veía las cosas en negativo. Cree en Dios, cree en sus promesas, aférrate a sus promesas. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos convertimos, mi esposo y yo éramos re pegados a la palabra. Y Dios nos ha dicho, y algunos pastores decían, no, estos son muy místicos. Porque nadie nos movía ahí, Dios nos ha dicho. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da promesas, hermanos, aférrate a ellas. Cree en Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Pero tercero, confía en Dios, confía en Él. Puedes vencer confiando en Dios. Primera de Samuel 17:36. Dice David, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ha provocado al Dios de Israel, al Dios viviente. Hermanos, para enfrentar esos gigantes, esos conflictos que tenemos, los problemas de familia, las enfermedades que nos hacen decaer, que nos hacen traer depresiones, la economía que está ajustada y que no podemos actuar, los hijos, la esposa y en fin, un montón de cosas que vienen sobre nosotros. Es necesario confiar en Dios. Es necesario saber que hay un Cristo que puede afrontar cualquier circunstancia, cualquier cosa que tú pases. Y Él nos va a dar la solución si esperamos en Él. Puedo encontrar soluciones en Dios. Y vas a poder entender cuando yo le pido a Dios, Señor, necesito tal cosa, Dios, y comienzo a orar, Dios te va a decir, sí, sí te lo da. Pero muchas veces te va a decir no. Pero la palabra de Dios dice, todas las cosas ayudan a bien. Y después te va a hacer entender, porque la palabra dice, te haré entender. Y te va a hacer entender por qué no te dio eso. Te va a hacer entender. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa de Dios increíble.
a la cual nosotros podemos aferrarnos. Y así como David, hermanos, que se enfrentó a las fieras, al gigante, tenemos que saber que Dios va delante de nosotros, que Dios está con nosotros para enfrentar cualquier Goliat que se levante en contra nuestra. Dios puede vencerlos. Hermanos, cualquier cosa que venga contra nosotros, el Señor nos va a ayudar a vencerlo. La fe en Dios, hermanos, va a hacer que la mano de Dios no te suelte. Vas a caminar tomado de la mano de Dios. Y vas a hacer que tu fe mueva el corazón de Dios a favor tuyo. Esa es una promesa de Dios. David aprendió, hermanos, que no había dificultad que él no pudiera vencer. Él no tenía ninguna duda de que Dios lo respaldaba. ¿Tú sabes si Dios te respalda? ¿Estás sintiendo a ese Dios poderoso que te dice, no temas porque yo estoy contigo? No desmayes. Los testimonios de Dios al favor de David, hermanos, le dio la fortaleza para seguir adelante. Me acuerdo que cuando me dijeron que mi esposo tenía cáncer, vino una prima de él que era médico y entró a ver todos sus papeles. Creo la pastora Nela estuvo conmigo ese día. Y de repente sale y me dice, ¿sabes qué? Un mes va a tener de vida. Y yo recuerdo clarito que cerré mis ojos y le dije, ya escuché tu voz, ahora voy a escuchar la voz de Dios. Y me volteé y dije, tengo hambre, y me fui a comer. Mi esposo vivió después de eso mucho tiempo. Hermanos, no tengo ninguna duda de que Dios nos respalda cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros nos aferramos a Él. Dios quiere que cualquier problema tú lo veas pequeño. Ponte los lentes de Dios cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Ponte los lentes de Dios y Dios te va a ayudar. ¿Por qué? David tuvo fe. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos fe. Entonces vayamos contra cualquier obstáculo y enfrentémoslo. No tengamos temor. Por último, confía en los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado recursos, hermanos, para salir adelante. Algunas veces escucho, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Con los recursos de Dios. Vamos ahí a 1 Samuel 17, 38, 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedritas lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David, hermano, sabía que con Dios podía vencer al gigante, porque no era él. Era Dios. Entonces, hermanos, se enfrentaba David al gigante sabiendo que Dios lo ponía delante de él para vencerlo. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque confiaba en Dios y sabía que Dios lucharía por él. Dios va a luchar por ti, hermano. Hermana, cuando te encuentres en medio de esas circunstancias difíciles, Dios lucha por ti. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo.
Y hermanos, lo que Dios espera de nosotros es que creamos que Él, si nosotros nos aferramos a Él, a sus promesas, hermanos, Él va a poder hacer grandes cosas con nuestras vidas. Pero a veces habemos personas que creemos en un Dios grande, un Dios de milagros. Dios puede hacer todo, pero Dios no puede hacer grandes cosas a través de mí. Y estamos pensando así en negativo. Porque si Dios puede, yo puedo. Porque no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios en mí. Amén. Y hermanos, eso me hace preguntarte en esta tarde, ¿quién va a vencer tus obstáculos sino tú? ¿Quién va a vencer los obstáculos? Esos gigantes que podemos llamarles crisis, enfermedades, escasez, tristezas, desánimo, desaliento, problemas familiares, hermanos, con los hijos, con la esposa, esas crisis que pasamos en el trabajo. Esos son los gigantes que nosotros tenemos que vencer día a día. Y la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Allí en Josué 1:6, la primera parte A. Y también en el verso 7a dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Es decir, la palabra de Dios. Esta es una palabra que desde que yo me convertí, el Señor siempre me la da. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, Dios quiere que nos esforcemos y seamos valientes, pero no nos olvidemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que la palabra nos está enseñando. Entonces somos nosotros los que tenemos que enfrentar todos esos gigantes, todos esos problemas en la familia. El padre como sacerdote, la madre como ayuda idónea al lado del esposo y los hijos junto con los padres cuidando de cumplir la palabra de Dios. Tus hijos van a aprender de lo que tú haces. No de lo que tú dices. Si tú eres un hombre o una mujer de oración y tus hijos te ven orar, tus hijos van a aprender a orar. Si tus hijos ven que tú vas delante de Dios, que en cada circunstancia difícil, ellos van a buscar a Dios. Porque van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Tú le puedes decir, ora hijo, pues si tú no oras, él no va a orar. Me acuerdo mucho que Carolina, cuando tenía 6 años, estaba en el colegio en un tercer piso. No sé por qué las pusieron a las niñas tan chiquitas en un tercer piso. Y hubo un temblor que es verdad que pensaron que el colegio se caía. Y entonces cuando llegaron a la casa le digo, ¿qué hiciste, hijita? Mamita, yo cerré mis ojos y me puse a orar. ¿Y qué pasó? La Miss dijo, nadie sale. Y se puso, cerró la puerta del salón y dijo, nadie sale. Pero cuando yo terminé de orar, levanté mis ojos y no había nadie en el salón. No había nadie, todo el mundo había corrido. Y entonces cuando ella bajó, las compañeritas, una se había roto la cabeza, la otra el brazo, la otra la pierna. Y entonces yo le dije, mira, tú buscaste a Dios. En medio de tus circunstancias difíciles, creíste que Dios te iba a guardar. Y te guardó, te cuidó. Porque tú no te rompiste nada y bajaste libre de cualquier peligro. Ay, amén, mamita, estaba chiquita. Pero Dios la guardó. ¿Por qué? Porque ella buscó a Dios. Pero si yo nunca le hubiese enseñado con mis actos o con los actos de mi esposo, ella nunca hubiese buscado a Dios. Tus hijos van a hacer lo que tú haces. No van a hacer lo que tú dices. David, hermanos, se tomó a pecho el problema con el gigante. Lo hizo, ese problema lo hizo como suyo.
era su problema. Era su pueblo el que estaba pasando por esas circunstancias. Pero hermanos, déjame decirte que los problemas de tu familia son tuyos. Los problemas de tu esposa son tuyos. Los problemas de tus hijos son tuyos. A ti te toca doblar rodillas para clamar a Dios por ellos. Para que el Señor toque sus corazones y ellos entiendan que no pueden vivir fuera de las manos de Dios. Te toca a ti luchar por ellos, guerrear por ellos, orar por ellos. David dice que se armó de valor. Sabía que Dios le ayudaba a enfrentarse a esta situación tan difícil. La fe que tuvo en Dios, hermanos, le hizo enfrentar con la seguridad de que Dios iba con él. Que Dios iba con él. Hermanos, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos hace entender, el Espíritu Santo va con nosotros día y noche, nunca nos deja. No es como en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía por momentos y se iba. Nosotros lo tenemos vivo en nuestros corazones. Entonces, no le temas a las circunstancias difíciles. No le temas a esos gigantes que se levantan en contra de tu familia. Véncelos con el poder de Dios. Tienes la seguridad, la confianza de poder enfrentar en Dios cualquier circunstancia. Vencer cualquier obstáculo, hermanos. Tenemos que enfrentarlos. Tenemos la seguridad, la fortaleza durante las pruebas que vamos a tener la ayuda de Dios. Tenemos la capacidad, hermanos, Dios nos ha dado la autoridad para echar fuera todo demonio, para luchar, para salir adelante, para creer en sus promesas. No estamos solos. Tenemos todos los recursos de parte de Dios para vencer. Tenemos las armas y la palabra dice que esas armas que Dios nos ha dado no son carnales, son espirituales. Hermanos, para los hijos de Dios. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de cualquier obstáculo que se haya levantado contra tu familia. Lucha, hermano, lucha creyendo que Dios te ayuda, que Dios te va a sacar de toda esa crisis. Confía en Él. Esta batalla, hermanos, es espiritual, no es una batalla humana. Humíllate delante de Dios, hermanos. Esta es la mejor arma, la oración. Busca a Dios en oración. A través de su palabra, busca su palabra, estudia la palabra de Dios. No estamos indefensos, no estamos solos. Tenemos el poder para obtener la victoria, hermanos. La palabra nos ha dado. Y Dios nos ha dado una vestimenta especial. Vístete de toda esa armadura de Dios, con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Vístete, hermanos, vístete de ese poder para que Dios te ayude a salir adelante y vencer cualquier obstáculo. Estas armas que son espirituales, Dios tiene el único propósito de mantenernos firmes, de renovar nuestras fuerzas, de darnos fortaleza para poder vencer. Entonces, arraiguémonos a su palabra, creamos en su poder para poder, hermanos, tener la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que llegar a ser igual que Él, imitar al Señor Jesucristo. Y Él fue a la cruz con valor.
Él fue a la cruz con valor. Cuando los hijos de Dios podemos tomar esas armas, Dios, hermanos, nos ayuda a vencer cualquier obstáculo. No hay gigante que se pueda enfrentar a nosotros si nosotros tomamos las armas de Dios. Ante cualquier problema en nuestra familia, hermanos, ante cualquier gigante que se levante, Dios nos va a ayudar y va a luchar con nosotros. No nos va a dejar solos. Ahora, si tú quieres vencer cualquier obstáculo y quieres decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo, Señor. Muchas veces yo le decía, no puedo, Señor. Cuando yo me convertí y le decía, Señor, dame amor para este hombre, yo no puedo, Señor. Y Dios lo hizo, y Dios lo hizo. Y me ayudó y me enseñó a amar, a perdonar. Y Dios me ayudó. Yo no puedo, Señor, pero Él sí podía hacerlo. Entonces, si tú quieres decirle, Señor, yo no puedo ganar a mis hijos, no puedo vencer este temor, no puedo, Señor, pero sí puedes. Ponte de pie y dile, Señor, estoy parado aquí, porque yo sé que tú sí puedes. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra nos hace ver que nosotros no somos nada sin ti, Padre. Pero tú sí puedes, Dios. Tú puedes vencer cualquier obstáculo, Señor. Y tú puedes vencer, Señor, porque eres Dios, porque eres grande y porque nos amas, Señor. Y ahora nos aferramos a ti, todos puestos de pie, Señor, delante de ti, para que nos des las fuerzas, la seguridad, la confianza de que tú vas delante de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.